Ahora presentamos al doctor Pascual Alferillo, que fue eh, fiscal de Estado adjunto. Es decir, esa figura de la Fiscalía de Estado la desempeñó él y también tuvo una Secretaría de Trabajo. Y fue juez de Cámara. Y bueno, ahora está, porque continuó trabajando, escribiendo. Yo fuera de cámara le comentaba la tarea que le cupo cuando escribió sobre la ley de elaboración de vino a maquila, una herramienta que fue tuvo una connotación nacional eso. Después alguna vez les voy a contar de la tarea que me tocó hacer con el elaboración de vino maquila, porque los editores, yo era corresponsal de una agencia nacional, y los editores siempre preguntaban, ¿qué es lo que es la maquila? ¿Qué es lo que es? Bueno, finalmente me nutrí de lo que escribió Pascual Alferillo y lógicamente para uno es una satisfacción poder explicar lo que es este sistema que debe conceptuarse como brillante en términos de cómo defender al productor por su problema económico. Se necesitaba que le legitimaran hasta la CAVIC, una empresa vitivinícola que era del Estado, tuvo algunas dificultades con respecto a la elaboración de vino maquila. Bueno, he hecho esta presentación, ahora sí, Pascual Alferillo con nosotros, ¿qué tal, cómo va? Ha omitido que dice que hoy soy cuasi periodista porque No, vivo escribiendo no, cuasi permanente. no. Es un escritor. No, Usted. pero sí, cuando usted me convocó, amigo, estuve pensando cuándo fue aquellos primeros encuentros. Y la verdad que recordaba en la redacción del diario de Cuyo, lo voy a decir, junto a su par, que eran los directores en Peñalosa, pidiéndole que nos sacara avisos, comunicación, para las primeras jornadas sanjuaninas de derecho civil que se hacían. Fue una vanguardia nacional muy importante y este año, aunque le parezca mentira, cumplimos 40 años de aquella existencia de aquel instituto, que fue súper vanguardia porque traía la problemática ya del divorcio, estamos hablando del año 82. Claro. La problemática hasta entonces se hablaba de los hijos adulterinos, incestuosos, sacrílegos, y cambió a partir de ahí, de lo que se estudió, a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, se sacó esa aberrante clasificación que existía. Es mucha historia la que ha pasado, Carlos, y realmente me ha tocado vivir muchas cosas dentro de esa historia, muchas experiencias dentro de esa historia, Fiscalía de Estado, la caída de Escobar, la vuelta de Escobar, la constituyente, la subsecretaría de Trabajo me tocó luego del efecto los problemas con los sindicatos. No, peor, Escobar, ¿no? Fue el tema de la crisis del tequila, sí, claro. Que hubo una desocupación extraordinaria en San Juan, casi 10.000 desocupados nuevos, hubieron en el año 95, una huelga 6 días de los micros en enero del 95, cuando retornamos. Y también, pero siempre he procurado a la función darle el máximo estudio. Por ejemplo, cuando con Lito Sánchez, que estuvo temprano, hicimos un posgrado, y para alegría de los sanjuaninos, de reforma del Estado, aprobamos 3 sanjuaninos y un mendocino, ganamos los mendocinos lejos. De ese posgrado sobre reforma del Estado con el profesor Sarmiento. ¿Y qué nos enseñó? Nos enseñó muchas cosas porque tuvimos oportunidad de escuchar el desprecio que tenían los mendocinos hacia los sanjuaninos en aquel momento, porque habló el ministro de Economía de Mendoza y también habló el ministro de Economía, que lo invitamos nosotros a que fuera, y hablaba del PPP, era el presupuesto especial y ya informático, que el gobernador de su consola conocía la gansa que se había gastado en el hospital, que no se implementó luego por obvias razones, no estaba todo controlado, no podían tener tamaño control. Y en un momento dijo cosas que no le interesaba la integración con San Juan, el ministro de Economía de Mendoza. ¿Y qué pasó? Tuvo que aclarar el director de la jornada que había sanjuaninos ahí. Por eso llevamos el ministro nuestro a las otras clases. Son muchas cosas y muchas vivencias. Muchas vivencias que hoy, ya con años transitados, tienen una síntesis, que estamos ante un problema complejo en todos los ámbitos,
en un mundo globalizado que no existía antes, en una sustitución de la mano de obra que ellos ya se veía venir desde el año 95, que fui su secretario de Trabajo, el fin del trabajo, hay libros que han sido publicados, el fin del trabajo, la exclusión social. Hay un libro de Holmes que es La sociedad de un tercio, que Inglaterra para salvar 2/3 tuvo que sacrificar 1/3 de la sociedad. Estados Unidos tiene una marginalidad que la esconde y no la decimos. Y la Argentina, mal, bien, regular, con tanto los gobiernos de cualquier sector, no ha marginado 1/3 de su sociedad para salvar los 2/3. Ha hecho una integración buena, mala, regular, criticable, pero la Argentina se caracterizó, el peronismo dejó algo muy fuerte, que fue una impronta de acceso a la educación pública. Yo he sido, hasta hace poco, casi 42 años docente, y he visto cómo ha venido la crisis de la decadencia de la docencia. En el secundario logré que alumnos escribieran monografía allá en los principios cuando tenía 24 años y venía de la Universidad de Córdoba. Es decir, hay todo un proceso de desmedro en la sociedad argentina que tenemos que recuperar. La lucha por la calidad, la lucha por el esfuerzo, la Ahora, lucha Pascual, por pasar. pero ¿cómo se mide, está bien esto, pero ¿cómo se mide este 40% de pobre en la Argentina? ¿Cuál es? ¿Quiere que le diga, o sea, mi razonamiento? Sí, claro. Mi razonamiento. Tuvo como consecuencia diríamos, un éxodo. En Francia era del campo a las ciudades. En mis primos mayores, que hoy tendrían 75, 80 años, se fueron a buscar futuro a Buenos Aires, al conurbano de Buenos Aires, porque habían empresas. Entonces no se puede hacer un divorcio absoluto entre el populismo y el empresarismo, diríamos. Hay que hacer una amalgama, hay que buscar un punto intermedio. No se puede volver a los enfrentamientos, es decir, Perón o populismo, claro, o Perón o como se llama, unitarios y federales. Yo de Sarmiento lo admiro y soy peronista, he sido peronista toda mi vida, tengo una concepción ideológica justicialista que hasta se expresa, pero hay que compatibilizar, hay que dejar esto que se llama famosa grieta, y la grieta sigue estando en los pensamientos de la gente cuando hay que compatibilizar. Jamás va a encontrar usted empleo si no tiene fábrica. Claro. O la fábrica la hace el Estado, lo hacen las particulares, pero hay que hacer fábrica, hay que dejar que se produzca, si no, no va a haber nunca empleo. Yo hice un estudio y San Juan, por ejemplo. Perdón, pero ahí se ha planteado recientemente, un dirigente político ha planteado la necesidad de cambiar la lógica que tiene la minería, por ejemplo, y yo no soy antiminero para nada, la lógica del exiguo porcentaje que le deja la minería cuando hay $1 trillón en la cordillera. Sí, y bueno, usted sabe que yo tengo, o sea, fui abogado del Estado, claro, de Peñisuil y todo lo demás, y conozco toda esa zona, y la verdad que fue discutible porque es un tema que se discutió el porcentual de las regalías, que era tan bajo, claro, pero tampoco había empresas que quisieran venirse y tener una regalía más alta en aquel entonces. Hace pero es que tenés la chance, Pascual, perdóname, pero sin tocar la minería, sin explotarla, tan solo que el satélite diga qué cantidad de minerales tenés, cuánto significa en dólares, conseguís préstamos internacionales. Si vos me pides la opinión, claro que sí, yo te voy a decir necesito la opinión tuya. En qué juego está. San Juan ha jugado la gran minería. Sí. Vos si leíste el libro de Maquila, yo te digo, la fórmula de la Maquila, claro, la definición de Maquila sale en el Tratado Minero Argentino-Chileno. Claro. Y entonces en uno de los artículos sale la minería. Entonces yo entré a preguntar por qué. Y me fui a estudiar a Chile, o sea, me fui a estudiar a los libros chilenos, a los antecedentes chilenos, por qué estaba este tema de la minería en el tratado. ¿Y sabés por qué? Porque Chile fomenta la pequeña minería, y nosotros no fomentamos la pequeña minería, que puede dar una gran cantidad de empleo. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Chile? Recolecta todo en el ENAMI, en la Empresa Nacional de la Minería, y después pasa a la Codelco, que la purifica y terminan pagando en minería. Y Chile, ¿qué hace? El cobre lo termina vendiendo y después le pagan al minero.
Entonces tiene todo un proceso distinto al nuestro. Bueno, hay que encontrarle el autor al mate. Que es la pequeña minería. ¿Sabe cuánta gente podría entrar a trabajar? Porque nosotros no tenemos gente en la cordillera. Y le puedo asegurar que yo he recorrido la cordillera, le he andado a caballo, la conozco la cordillera, y nadie trabaja en la cordillera. Entonces, ¿por qué? Porque no hay pequeña minería. Se tomó un modelo de minería que fue la gran minería. Sí, la gran minería. La gran minería, bueno, tiene sus bemoles distintos, pero no se fomenta la pequeña minería. ¿Por qué no ponemos una fábrica, un procesamiento de los minerales a cargo del Estado, un ENAMI? Pero acá tenés un montón de minerales como la caliza, tenés muchos minerales, hay para hacer muchas cosas. Bueno, en la caliza se hace pequeña minería. Pequeña minería, se hace, minería. Claro, pero lógicamente acá lo que hay que mejorar, porque hay una crisis mundial, porque la pandemia nos condenó también a no tener dólares, y porque finalmente vos tenés, así como el Estado les reconoce mayores costos a una empresa, porque está perdiendo plata en la obra que está haciendo, así hay que mejorar la situación aurífera en la provincia de San Juan. Creo que no es una novedad lo que estoy diciendo. No, para nada. Vos como abogado sabés muy bien que se puede negociar. Sí, se puede mejorar. Más allá de que hay intereses nacionales. No será con esta, pero entra otra. Gioja, por ejemplo, ha planteado la creación de una empresa minera como hay de cannabis, acá también en la provincia de San Juan. Y de energía, tener la energía fotovoltaica, son en una empresa provincial. Entonces, San Juan es un ejemplo de empresas realizadas por el Estado. Claro, viene de la época de Cantoni. ¿Y cómo se puede reconsiderar cosas que a vos te son perjudiciales? Este es el planteo mío. Sí. No soy antiminero, al contrario. Creo que hay que utilizar ese recurso porque, te vuelvo a decir, hay $1 trillón en la cordillera. Y cuando vos hablabas de la CABE, la cooperativa, claro, ese fue un ejemplo claro también del tema de la maquila, porque toda la gente hacía maquila en la CABE. Y bueno, yo conozco la razón por la cual la CABE se vino abajo. Yo la conozco, y si querés te la digo, no tengo ningún problema, la he conocido. Cuando investigué el tema, es profundo, pues es la misma que lo que le pasó a Giol. Había los monopolios, tenían que desarmar a CABE para poder acrecentar los monopolios. Si nos metemos en el tema del fraccionamiento de Vino Origen, condenó a San Juan. Porque las empresas que estaban alrededor del país, donde se fraccionaba el vino, se vinieron a San Juan. Claro. ¿Y qué pasó? Andá a llevar vino allá con el transporte. Claro, el transporte es caro. Además, el tema, mirá, San Juan era y es muy estado dependiente, que me imagina cuál es la segunda gran industria que tiene, el gran presupuesto que tiene San Juan. ¿La vitivinicultura? No. La universidad, ¿sabes cuál? Es la Universidad Nacional de San Juan. Claro. La Universidad Nacional de San Juan tiene más de 5.000 empleados. Es la segunda gran empleadora que existe en la San Juan. Bueno, el segundo presupuesto de la provincia lo tiene la universidad. Exacto. Entonces, pero no te quiero aprovechar en el tema jurídico, porque desde que vos no estás, o quizás no hace tanto que te hayas ido del Poder Judicial, estamos atravesados por una justicia que funciona con algunas dificultades, pero por ejemplo hay crítica al sistema acusatorio. No sé qué pensás de eso vos. Mira, yo he sido juez civil, pero todo sistema, cuando se está implementando, hasta que se pule las aristas, tienes dificultades en todos lados. Lo que sí, en un trabajo que hice en el 2006, hicimos por primera vez una recompilación de jurisprudencia, y en un diagnóstico yo decía que el tema de la justicia era un problema complejo, muy complejo. Y no se podía tratar una sola de los aristas que tenía, arista presupuestaria, arista personal, idoneidad, etcétera, etcétera. Yo le decía, usted es un médico en el quirófano, busca una enfermera que sepa o busca un estudiante de abogacía. Es lo mismo pasa en tribunales, hay que buscar gente idónea que esté capacitada para lo que tiene que realizar, porque es un poder del Estado técnico, muy técnico. Pero independiente de eso, ingresó, y quizás ingresamos tarde, al proceso evolutivo
relacionado con la informática y la implementación de todos los sistemas informáticos dentro del. Pero si no hay una gran capacidad, yo creería que lo deben haber preocupación por capacitar a sus empleados y demás, como correctamente debe hacerse. Esto necesita una dinámica y no es la panacea, sino que todos los días se debe estar puliendo. Y Franz Kafka, hace tantos años, denostaba la demora de los tribunales. Y bueno, es un gran instrumento que existe hoy, que habría que implementarlo de la mejor manera posible para que la sociedad tenga respuesta. Cada pleito es una herida que hay en la sociedad, hay que entenderlo, entonces hay que dar respuesta rápida a los pleitos, a darles soluciones. Y hoy no se justifica la demora. Yo estaba viendo, tengo oportunidad de ver en otros países el tema de cómo es la dinámica de la justicia, Perú, Colombia, me llega información permanente, y ellos están muy avanzados y tratan de dar respuesta en lo más rápido posible para que la sociedad tenga, y utilizan los medios informáticos. Si me pregunta si es posible, sí es posible, pero hay que trabajar mucho y bien, y sin escatimar esfuerzos. Yo siempre les recordaba a los chicos que han trabajado conmigo que nosotros éramos servidores públicos, éramos los sirvientes de la gente, los que servíamos a la gente. Y si tenemos esa concepción, y creo que uno de los ministros lo ha dicho porque hemos compartido muchas horas de diálogo, y si tenemos esa concepción y pensamos en el que la gente que no tiene una solución a su problema está sufriendo del otro lado del mostrador, a partir de eso podemos lograr muchísimas cosas de progreso para la justicia. Pascual Alfarillo con nosotros acá en Los Intocables. Nos despedimos hasta el sábado que viene. En 7 días más estaremos nuevamente con Los Intocables a través de Super Canal. Gracias.